Santi, ¿cómo estás? Bien, vieja, bien. Contento con la... Sonó ahí para les desprevenides al principio del programa la cortina nueva. Hice una cancioncita, un jingle para el laboratorio. Un temón. Me gusta lo de los jingles. Tiene esa cosa como que tenés como que... Te obliga como a la síntesis total. También tiene que ser algo medio pop radial, ¿viste? Como que no se puede poner tan místico, exploratorio musical. Tiene que ser bien radiable, palo y a la bolsa. No puede ser The Wall. Y me gusta así como jugar con así lo que propone creativamente los distintos formatos. Así que nada, recontento de que se haya Hermosa estrenado. canción. Santi, tenemos columna para hoy. ¿De qué viene la cosa, Santi? Mira, un poco también en relación con esto que venimos charlando de los contactos posibles entre la cultura, la política, cómo incorporar o cómo combinar esas cuestiones en las discusiones de época. Por razones que vos ya sabés y que solo revelaré al final de esta columna, tenía ganas de hablar de la idea de las tertulias, del concepto de tertulia. Wikipedia, que ya viene a ser como una especie de Encarta 98, después de la IA, como que Wikipedia ya quedó un poco en ese rol. Lo que dice es, una tertulia es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema, desde la política y el deporte hasta cualquier rama de las artes, la ciencia o la filosofía, para debatir e informarse o compartir y contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. Suelen convocarse durante la tarde o noche en locales públicos como un café o una cervecería, y en ámbitos más rurales, de forma ya inusual, en una rebotica o en un casino provinciano. Esto me parece hermoso, todo aquel partícipe de una tertulia es denominado tertuliano, contertuliano o contertulio. Esa es como la idea general de tertulia. Es algo que nos resuena también un poco en Argentina por herencia española, y también en particular porque era algo como que también solíamos escuchar en las clases en la escuela sobre la Revolución de Mayo, ¿no? Pero es algo que data de antes, es una así, herencia de la cultura española. Ya en el Diccionario de Autoridades, que fue como el primer diccionario de la Real Academia Española, la definen como una tertulia, como una junta voluntaria o congreso de los discretos para discutir en alguna materia, o junta de amigos y familiares para conversación, juego y otras diversiones honestas, que se daba en la sobremesa, dice. Existieron en Europa muchas instituciones parecidas a la tertulia. En Francia estaban los salons del siglo XVIII, con pretensiones un poco más aristocráticas, clubes en Inglaterra, en Italia la Academia de los Arcades. Había diferentes como manifestaciones, pero aparentemente en España y en Portugal eran reuniones de carácter bastante más informal, no tan académico, que por ejemplo no tenían acta escrita, digamos, ¿no? Como encuentros de conversación, de esparcimiento, pero que también combinando el esparcimiento y el disfrute de algunas artes, tenían una dimensión de discusión política, cultural a varios niveles. Aparentemente, en España, dice que una de las hipótesis del surgimiento de las tertulias tiene que ver con los corrales de comedias, que en los siglos XVI y XVII eran unos modelos de teatro público permanente que se instalaba al descubierto en patios y corrales interiores que separaban edificios de vecinos en ciudades españolas. En esos espacios, los corrales de comedias se daban como encuentro, también como medio como de mezcla de clases, donde por ahí gente, el pueblo y también sectores de la aristocracia o de la nobleza accedían a estas obras, con algunos exponentes del teatro español muy zarpados que habían participado en estos espacios. Y aparentemente la tertulia también era un espacio físico de los corrales de teatro, una parte, digamos, ¿no?, de la disposición de esos corrales de teatro, y hay algo del origen de conexión entre esos espacios físicos de los corrales de teatro y las charlas posteriores a esas situaciones de encuentro para ver esas obras que se generaban entre los críticos, que en esa conversación dio origen un poco a la idea que tenemos de esta tertulia, ¿no? Tertulias había más volcadas a lo político, más ligadas a las artes, al teatro o a la música. La aristocracia española, para separarse de las tertulias estas más burguesas, se juntaban en esto que llamaban salones, replicando un poco la idea de salón francés. Pero también en el otro extremo había tertulias rurales, como esta que se puede ver acá en este cuadro de José Benlliure Gil, un pintor español. Es un cuadro de 1890 mostrando una tertulia rural en una bodega. Me gusta más esta que las imágenes que vemos de los miriñaques de las señoras de Alcurnia.
Y esto que decía también, ¿no? Como que en nuestra memoria resuena mucho la idea de tertulia de la escuela, de estas imágenes camino a la revolución, estas reuniones que se daban para discutir en torno a la situación política, pero también con esta dimensión, esta pata de disfrute cultural, esparcimiento. Se tomarían unos vinitos, me quiero imaginar. Le pregunté a la pelotuda de la inteligencia artificial por la Revolución de Mayo y las tertulias, y lo que me dijo fue: en el contexto de la Revolución de Mayo, las tertulias eran reuniones sociales que tenían un papel importante en la formación de la opinión pública y la difusión de ideas independentistas. Estas reuniones, que se celebraban en casas particulares, eran espacios donde la élite criolla se reunía para conversar, bailar, escuchar música y, a veces, discutir sobre política, incluyendo la posibilidad de un gobierno propio. Esta foto es la que decía que me gusta menos. Yo, si tengo que elegir, me quedo con la otra tertulia rural. Pero la verdad es que más allá de estas cuestiones de las pretensiones elitistas de estas reuniones, fueron una cocina, una de tantas cocinas de esta masticar ideas independentistas, ¿no? De hecho, Mariquita Sánchez de Thompson era anfitriona de una de las tertulias más célebres de Buenos Aires, en calle Florida al 200, visualicen ahora el lugar tal como lo conocemos. En aquel momento se llamaba calle Unquera, más conocida como la calle del Empedrado. Y a esa tertulia, por ejemplo, iban Manuel Belgrano y José de San Martín, ¿no? Entonces, es loco pensar en esas situaciones de encuentro, de conversación. O sea, no eran instancias de boludeo, ¿no? O de esparcimiento puro, ¿no? Che, ¿lo invitaste a San Martín? Me dijo que no puede, tiene una cita ahí, se bajó Tinder y hoy tiene... Ya, no me respondió, no me respondió. Me clavó el visto. Y decirle a Belgrano, entonces. Aparentemente, hasta la primera ejecución del himno nacional, se hizo... hay una leyenda que también está discutida, pero en 1813, en esta tertulia de Mariquita Sánchez de Thompson, se hizo como la premier, así como tuvimos la premier del jingle del Eternauta. Se hizo, terminá. Eso, la presentación. No es avant premier porque eso es de película, pero la presentación del himno nacional argentino, ¿no? Ajá. Y en este sentido me interesaba como reivindicar un poco esta idea de tertulia como espacio de encuentro, ¿no? Y espacio de encuentro que tiene este carácter, algo del orden de la informalidad, de la posibilidad de la conversación distendida, pero que no deje afuera la posibilidad del pensamiento crítico. Yo en algunos espacios de militancia que he tenido, hay momentos en donde de repente nos pasó en la Asamblea de Caballito decir, che, tenemos que hacer una fiesta. Como necesitamos una instancia donde no solamente se dé la discusión política de todos los sábados en Asamblea, sino tener un momento donde la distensión permita también algunas grietitas en estas discusiones políticas. ¿Viste? Son momentos donde se dan otro tipo de revelaciones y otro tipo de desarrollo de las ideas que tenemos enmarcado en esta cuestión distinta. Y en realidad, Gerba, te tengo que admitir, todo esto era para pasar un chivo. Ah, mira. Estamos este jueves 26, vamos a hacer la primera tertulia inquilina en el local de inquilinos agrupados. Tocamos Jase Esquivel y yo, vale Hermana Bugallo, todavía no está actualizado el flyer, no va a venir a exponer Luciana del Mastro, pero estamos Mana Bugallo, Jase Esquivel y yo, Santiadano, vamos a estar tocando el jueves a la noche, a las 8, horario tempranero. Como bien decía la definición, tarde-noche, porque tampoco nos vamos a juntar a las 12 de la noche a tener estas discusiones. No. Y la idea es un poco esta, ¿no? Generar estos espacios de encuentro en donde podamos disfrutar, hacerle un espacio al goce y ver también qué surge en estos marcos más distendidos en torno a las discusiones políticas de la época, ¿no? Como conocernos un poco de una manera oblicua, donde no haya una ronda de conversación necesariamente, o donde nadie tenga que exponer atrás de una mesa, sino que podamos hacerle un lugar a la discusión política en este tipo de encuentro distinto, ¿no? Me parece muy hermosa. Además la palabra es linda, ¿no? Tertulia. Es una linda palabra. Así que, bueno, eso, queda esta invitación. No solo, en realidad, a venir a la tertulia del jueves, sino también me parece a empezar a pensar en este tipo de encuentros que podemos tener, ¿no? A propiciar estos encuentros. Digo, venimos hablando mucho de lo que es la crisis de representación, la crisis de la clase política, y algo interesante para mí que se está dando, o que yo por lo menos, por ejemplo, vengo disfrutando en esto que decía la Asamblea de Caballito, ¿no? Estos espacios donde se generan este tipo de discusiones vecinales más cercanas, en una clave en donde los afectos son una parte, donde la creatividad es una parte, donde la diversión también es una parte del tema, y el tipo de potencia que pueden generar esos encuentros a nivel de discusiones de base me parece que es muy interesante, ¿no? Entonces, como bueno, la invitación en realidad también es armar sus propias tertulias, ¿viste? Como a encontrar su equipo de amigues con quien nos da ese goce de discutir y hablar sobre la realidad,
de ver una película y hablar de esa película, escuchar una música y hablar de esa música, sin olvidarnos del mundo que habitamos y de la urgencia que tenemos por cambiar